Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Jorge Cosio, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Estoy muy complacido de estar acá en el programa Matemáticas con el Gobernador, donde pretendemos ayudar al mejoramiento de la enseñanza de la matemática de los jóvenes en Antioquia. En el día de hoy vamos a aprender una operación importante de las funciones que se llama la composición de funciones. Esto hace parte de las lecciones 62 y 63 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia y que ustedes pueden consultar en la dirección de internet que aparece en pantalla. En esta lección vamos a aprender la composición de funciones y voy a empezar con un ejemplo de la vida práctica que a todos nos ha tocado para tratar de ilustrar el concepto de composición de funciones. Todos hemos hecho desde jóvenes el siguiente experimento. Supongamos que nosotros tenemos un lago y tiramos una piedra en un lago. Cuando tiramos la piedra en el lago, inmediatamente se empiezan a formar unos círculos que se van expandiendo poco a poco. Cada uno de estos círculos tiene un determinado radio. Supongamos que cada uno de estos círculos tiene radio R. Entonces, una fórmula bien conocida de la geometría nos dice que el área de cada círculo es igual al número pi por el cuadrado del radio. O sea, esta viene a ser el área del círculo y viene dada por esta expresión, pi por r al cuadrado. Ahora, el radio vamos a considerar que va cambiando con el tiempo. En este ejemplo específico, permítanme poner que el radio varía con el tiempo según esta relación, que el radio de cada círculo es 2 veces el tiempo. Eso quiere decir, si ha pasado un segundo, el radio digamos que sean 2 metros. Entonces la pregunta que uno se hace es, si el área depende del radio y el radio depende del tiempo, entonces ¿cómo depende el área del tiempo? Y ese es un problema, digamos, muy común de la vida cotidiana. Se obtiene, como dije, al tirar una piedra en medio de un lago y ver los círculos que se van formando. Entonces, miren lo que hago aquí. El área es igual a pi por el radio al cuadrado, pero el radio es 2t. Entonces, si elevamos al cuadrado esta expresión, 2 al cuadrado, 4, el pi que está acá, y t al cuadrado es lo que va en esta expresión. Por lo tanto, el área del círculo depende del tiempo según esta expresión, 4pi por t al cuadrado. Este es un ejemplo de una composición de funciones. Primero una función que depende del radio y luego el radio como función del tiempo. Y por lo tanto, el área es una función del tiempo. Antes de dar la definición precisa, la definición matemática de lo que es la composición de funciones, yo voy a mostrar un ejemplo para ilustrar la operación que quiero hacer con funciones. Permítanme tomar dos funciones, las siguientes funciones. Sean g de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 y f de x igual a x al cuadrado. O sea, yo tengo dos funciones definidas por estas expresiones. Miren lo que dice aquí. G en x es la raíz de x menos 1. Usted me da un valor de x, yo lo pongo aquí y le devuelvo este número. Lo mismo con la función f. Usted me dice el valor de x, simplemente la función lo que hace es elevar al cuadrado y se obtiene aquí un nuevo número. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar cada una de estas funciones como dos máquinas. Entonces miren lo siguiente, voy a suponer que tengo aquí la máquina G. Miren lo que hace la máquina G. Si yo hago entrar a esta máquina un número, permítanme entrar por ejemplo el número 5 y miro lo que sale aquí. Miren lo que dice.
le voy a aplicar la función g al número x igual a 5. Entonces lo que sale aquí es la raíz cuadrada de 5, porque ese es el valor de x, menos 1. Raíz de 5 menos 1 es lo mismo que raíz de 4, y raíz de 4 es 2. Entonces, si miramos a g como una máquina, usted me da un número aquí, por ejemplo, en este caso el 5, y yo le aplico la máquina g según lo que diga esta fórmula y le devuelvo otro número, el número 2. O por ejemplo, la función f, vista como una máquina. Yo tengo aquí la función f y supongamos que yo le entro aquí en el número 2. Si le entro el número 2, aquí sale el número 2 al cuadrado. Es decir, el valor que produce esto es 2 al cuadrado es igual a 4. Si miramos cada una de estas máquinas, yo le entro un número y me devuelve un número. Aquí entré el 5 y me sacó el 2. Aquí entré el 2 y mediante la función f conseguí el número 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta máquina y esta máquina las vamos a poner a trabajar juntos de la siguiente manera. Yo voy a suponer que tengo aquí la máquina G y acá tengo la máquina F. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Lo que voy a hacer es una máquina grande que tenga en cuenta la función G y la función F de la siguiente manera. A la máquina G yo entro un número X. Esta máquina me devuelve el número g de x. Ahora, a la máquina f yo voy a entrar el número que me devolvió la primera máquina. Entonces este número lo entro aquí y lo que sale aquí es f aplicado en el número que entré. Y el número que entré es g de x. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo lo siguiente. Tengo en esta máquina lo que yo llamaría la máquina compuesta. La máquina compuesta, observen lo siguiente, es un resultado de, primero, aplicar esta máquina, la máquina 1, que es la función g, y luego aplicar la máquina 2, que es la función f, aplicado a lo que me salió de la máquina 1. Esa es la idea de la función compuesta que voy a definir formalmente en matemáticas. Voy ahora a explicar la definición matemática de lo que es la composición de funciones, hacer la definición formal. Y la definición formal es la siguiente. Vamos a suponer que yo tengo dos funciones, sean f y g, dos funciones. Entonces, yo quiero ahora definir la composición de estas dos funciones. Quiero definir la composición de la función f con g, que se denota mediante este símbolo, f, una pequeña bolita con g. Y esta función se define así. La función compuesta f compuesto con g, actuando en un número x, es simplemente f actuando en el número g de x. ¿Esto qué quiere decir? Miren, la operación es la composición de funciones. Si yo quiero que actúe en un número, hago lo siguiente. Primero, le aplico la función g al número y aquí me sale g de x. Y este número se lo aplico a la función f, o sea, hago f de g de x. Esta es la definición formal de lo que es esta operación que se llama la composición de las dos funciones f y g. Una pequeña observación que quiero hacer aquí: cuando uno estudia funciones, uno tiene que decir cuál es el dominio de cada función. Es decir, uno lo que tiene que decir es a cuáles números yo les puedo aplicar esa función. Entonces, permítanme explicar un poquito aquí cuál es el dominio. Esto es muy importante en matemáticas, es el dominio
de esta nueva función que se llama f compuesto con g. Y esto uno se acuerda de la siguiente manera, muchachos. Miren lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de la función? Yo voy a entrar un elemento x y le voy a aplicar una función g. Entonces x debe estar en el dominio de la función g. Es decir, yo debo poder aplicar a la función g el elemento x. Entonces esto se denota así, son todos los x que pertenecen a los números reales, tales que x pertenezca al dominio de g. Y además tiene que ocurrir lo siguiente, que este número g de x se le pueda aplicar la función f, perdón. O sea, g de x debe pertenecer al dominio de la función f. Entonces, la definición de la función f compuesto con g es simplemente seguir esta fórmula. Y el dominio de la función compuesta son todos los x que pertenezcan al dominio de g, tales que g de x pertenezca al dominio de f. Si uno mira la definición, automáticamente se acuerda del dominio, pero a esto hay que ponerle mucha atención porque no es trivial, no es elemental. Voy a presentar un ejemplo para ilustrar la definición que presentamos anteriormente. Y el ejemplo que vamos a presentar es el siguiente. Yo voy a tomar dos funciones, f y g, y voy a hallar la compuesta, o sea, la composición de las dos funciones. Entonces, vamos a considerar esto. Sean f de x la función x al cuadrado y vamos a llamar g de x la función raíz cuadrada de x menos 1. Yo considero estas dos funciones. Permítanme decir una primera observación. Para poder, yo voy a calcular la compuesta de f con g. Para ello necesito también, para calcular el dominio de la compuesta, los dominios de estas dos funciones. Entonces, permítanme escribir por acá primero lo siguiente. El dominio de la función f es el conjunto de los x tales que la expresión que tenga aquí esté bien definida. Como elevar al cuadrado está definido para cualquier número se puede elevar al cuadrado, el dominio de la función f son todos los números reales que se denotan así, o también se pueden denotar en la notación de intervalo así, como el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Y el dominio de la función g viene a ser todos, miren lo que es la función g, es raíz cuadrada de x menos 1. En matemáticas sabemos que solamente existe la raíz cuadrada de números que son positivos. Entonces, el dominio son todos los números reales tales que x menos 1 sea positivo. Eso quiere decir x menos 1 mayor o igual que 0, que en otras palabras significa que son todos los números reales que son mayores o iguales que 1, porque paso de este que está restando a sumar al otro lado. En otras palabras, es el intervalo 1 más infinito. Vamos entonces a hallar la composición de las funciones f y g. Como habíamos visto en la definición que dimos antes, vamos a calcular f compuesto g en un punto x. Esto por definición es f de g de x. Y miren cómo se calcula esto de sencillo. Esto es f de g de x. G de x es la raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, en lugar de g de x, ponemos acá raíz cuadrada de x menos 1. Ahora, ¿qué hace la función f a cualquier número que tengamos aquí? Lo eleva al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que tener raíz de x menos 1 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, como todos sabemos,
raíz cuadrada elevada al cuadrado, se elimina la raíz cuadrada y esto da x menos 1. Entonces, la función compuesta de f compuesto con g evaluado en el punto x sencillamente es el número x menos 1. Por ejemplo, si yo pongo que x valga 5, observen que f compuesto con g en 5, según esta fórmula que obtuvimos, es 5 menos 1, que es 4, que coincide exactamente con el modelo que habíamos puesto cuando pusimos las máquinas en los ejemplos anteriores. Entro el 5 y sale como resultado de la función compuesta el número 4. En esta sección hemos visto la composición de funciones y cómo calcular el dominio de la función compuesta. Todo el material de esta sección que he explicado está en las lecciones 62 y 63 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, que ustedes pueden consultar en la dirección de internet que aparece en pantalla. Los esperamos en la próxima sección de Matemáticas con el Gobernador, donde estudiaremos otro tema interesante de matemáticas. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.